Buenas tardes, hermanos, bendiciones. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? ¿Bien? La semana pasada estuvimos en un pasaje que espero que hayan podido apreciar, que es un pasaje fascinante de la Escritura. Es un pasaje que quizás si lo leemos rápidamente nos saltamos lo que el Señor ha puesto en ese pasaje y lo que ha revelado acerca de Él y acerca de su voluntad. Así que en esta noche vamos a hacer la segunda. Queremos concluir una miniserie de 2 partes. El texto va a ser en Génesis, como ya lo mencioné. El capítulo es el capítulo 18. Así que por favor, si tienen sus Biblias, por favor ábranla. Los invito en el capítulo 18. Y la semana pasada estuvimos a partir de 16. Este es el pasaje en donde Abraham tiene una interacción bastante única, bastante peculiar con Jehová, quien le apareció a él en una manifestación física. ¿Se acuerdan que le dimos un nombre que se llamaba una teofanía? Es decir, Abraham pudo ver la presencia de Dios de manera manifiesta. Así que estuvimos la vez pasada en los versículos 16 a el 21 primordialmente, y hoy vamos a estar en la segunda parte de este pasaje, es decir, vamos a estar en los versículos 22 a el 23. Pero como sé que porque no todos estuvimos la semana pasada, por cuestión de tiempo no podemos hacer un resumen detallado. Lo que vamos a hacer es los detalles que son importantes para entender el pasaje de hoy o la segunda mitad del pasaje. Los vamos esos detalles que hay que repetir, los vamos a repetir en ese momento en que lo necesitemos hacer. Así que, pero voy a leer todo el pasaje simplemente para continuar, para tener continuidad y para estar al tanto del contexto. Entonces, Génesis capítulo 18, empezando en el versículo 16. Así dice la palabra de Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser que Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré,
si hallare allí 45. No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que me he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Oremos a pedir iluminación de este texto en nuestros corazones. Padre, te agradecemos que tu Espíritu Santo lo enviaste al tú ascender al cielo, enviaste a tu Espíritu Santo, quien reside en cada uno de tus redimidos. Y yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros que estamos unidos a Cristo, que tú nos des de tu Espíritu Santo, Señor, que tú ilumines tu palabra para que podamos ver las maravillas de tu ley que allí se encuentran. Señor, yo te pido que también si aquí hay una persona que todavía se encuentre en sus delitos y en sus pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, que ellos puedan ser iluminados para por primera vez ver, entender el Evangelio, puedan entender cómo hallar salvación y cómo hallar la vida eterna. Padre, yo te agradezco por este pasaje, yo te pido que nos ayudes a ver a través de él algún aspecto importante de nuestro Dios, algún aspecto importante acerca de tu voluntad para nosotros, que somos tu pueblo. Así que yo te pido, Señor, que tú me des a mí la sabiduría necesaria para expresarme como debo hacerlo. Me ayudes, Señor, ayudes a mi cuerpo a tener la energía necesaria para hacer justicia, Señor, a tu texto y a poder hablar con denuedo, Señor. Yo te pido, Señor, que hagas y cumplas lo necesario, Señor, y que sobreabunde en todas nuestras necesidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que esos primeros versículos de 16 al 21 principalmente se referían a que Jehová estaba de una manera extremadamente interesante? Él se estaba preguntándose en voz alta si él debía esconder o no los planes de lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra a Abraham. Y la conclusión que vimos fue que Dios tenía un plan. La razón por la cual Dios compartió sus planes con Abraham fue porque Abraham fue escogido especialmente por Dios para planes especiales de redención, para ser escogidos, para que a partir de él viniera un pueblo que fuera un pueblo de Dios, un pueblo preciado de Dios, para que el mundo llegara a conocer más de la naturaleza de Dios, y que inclusive no solo ese pueblo descendiente de Abraham, es decir, Israel, sino todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Entonces, vemos en ese pasaje, ya en la segunda parte, no que Jehová está anunciando el juicio en contra de Sodoma y Gomorra. Eso ya lo vimos. Lo que vamos a ver hoy es la respuesta que Abraham tuvo a ese anuncio de Jehová. Entonces, en este punto que vamos a ver hoy, vamos a ver que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y lo vamos a ver a partir del versículo 22, donde lo leo de nuevo simplemente para refrescar nuestras memorias. Y dice allí, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún adelante de Jehová. Y dice 23, y se acercó Abraham. Ya vamos a ver qué nos indica esa palabra. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? No le pasemos de adelante a esa pregunta.
La leo de nuevo porque es una pregunta sumamente importante que hace Abraham. Está diciendo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y luego continúa, dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar, es decir, a las ciudades, a Sodoma y Gomorra, por amor a los 50 justos que estén dentro de él, de ese lugar? Lejos de ti hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Esa es la petición de Abraham ante Jehová. Y fíjense cómo termina esa sección, cómo termina el versículo 25. Dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta, hermanos, es la pregunta más importante de este texto. Este es el punto principal que trata de enseñar este relato en Génesis capítulo 18 a partir del versículo 16. Esa es la pregunta que está el texto haciéndonos a cada uno de nosotros. ¿Destruirá? ¿Es posible que Dios destruya tanto al justo con el impío? Al justo con el impío. Fíjense que así empieza esa introducción a la oración de Abraham en el versículo 23 y así termina. Es como una introducción y una conclusión. Y la misma pregunta está al comienzo y al final. Eso no quiere decir que ese es el tema principal. Es un inclusio. Y lo que quiere decir es, la pregunta que él quiere que consideremos ¿es de verdad Jehová justo? ¿Es Jehová capaz de cometer injusticia? Entonces, viendo esta introducción a esta oración de Abraham, entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿en base a qué? ¿En base a qué está Abraham haciendo su petición? Obviamente Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Ahorita luego vamos a ver por qué lo hace. Pero en este momento nos queda claro que él está intercediendo por esa ciudad. Y la pregunta es, ¿en base a qué él está haciendo su petición? Es decir, o dicho de otra manera, ¿a qué atributo de Dios está Abraham poniendo como la razón por la cual Dios debe conceder esa petición? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es ese atributo de Dios? ¿Cuál es esa característica a la cual Abraham se está aferrando para hacer su petición? A ver, ¿quién me quiere decir? Escucho misericordia, justicia. Entonces tenemos dos respuestas, misericordia y justicia. Pero veamos de nuevo el texto. El texto dice, destruirás también al justo con el impío. Eso parece una acusación hasta cierto punto. Ya vamos a ver que no es, o al menos esa es mi interpretación de que no es una acusación, pero es una pregunta provocativa. ¿Vas a matar, vas a juzgar a los justos con los impíos? Ahí lo que estás apelando el hecho de que Dios no puede ser hallado injusto. Entonces, lo que él está buscando demostrar acá es la justicia de Dios. Ahora, fíjense que si usted ve el texto, Abraham no está apelando a la misericordia de Dios, no menciona la misericordia. El texto deja en claro que es la justicia de Dios a lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es la imagen increíble que nos está pintando este pasaje? Nos está pintando que Abraham es como un abogado defensor, donde él entra en una corte. Él entra a una corte y él es el defensor de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando tú consideras que en toda la Biblia habla de Sodoma y Gomorra como ciudades exageradamente pecaminosas, como ilustración del juicio de Dios, y tú ves que Abraham está interviniendo por ellas,
intercediendo por ellas, no tiene sentido. O sea, ¿por qué va a interceder por una ciudad que está tan hundida en el pecado? Ahora, eso es precisamente lo que él está haciendo. Él está viniendo como un abogado, repito, él está compareciendo ante un tribunal de justicia. Y él está de manera fascinante. En pocos sitios de la Escritura tú puedes ver esto. Él está presentando su argumento ante el Dios juez. Él está abogando por una causa. De hecho, la palabra en el versículo 23 que les había mencionado, donde dice, y se acercó Abraham. Esa palabra que se traduce como se acercó, no se refiere simplemente al hecho de acercarse a algo físicamente. Oh, yo me acabo de acercar al piano. No, es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento también para referirse cuando una persona aparece delante a una personalidad de mucha autoridad. Una persona que tiene mucho peso. En particular, si quieren por favor conmigo ponen una marca en donde estamos y van a Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, donde vamos a ver cómo Jehová mismo utiliza esta palabra. Isaías capítulo 41, versículo 21. Esa palabra acercarse. Y fíjense cómo aquí está Dios de una manera retando a sus oyentes. Y dice en el versículo 21 de Isaías 41, dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, alegad por vuestra causa. Es decir, defiendan su causa, presenten pruebas, dice el rey de Jacob. Esa idea de esa palabra que se traduce allí en el versículo 21 como presentad vuestras pruebas, ¿sí la ven? Presentad es la misma palabra que en Génesis capítulo 18 se traduce como acercarse. Entonces la idea es acerquen sus pruebas al juez en el tribunal de justicia, tráiganselas. Entonces eso es lo que está haciendo, esa es la imagen que nos está haciendo ver a Abraham. Y lo que él está haciendo entonces es que antes de que Dios, lo que estamos viendo, la razón por la cual Abraham intercede es antes de que Dios dicte su sentencia final, antes de que él mande a ejecutar el castigo con los ángeles, Abraham quiere interceder. Él quiere interceder por ese pueblo. Ahora, antes de pensar en el contenido de esta petición que Abraham tiene, yo quiero que pensemos un poco más en lo siguiente. Fíjense, ya lo aludí hace un poco un momento. Dije que él está diciendo, destruirás también al justo como el impío. Pareciera como una acusación, ¿verdad? Ahora, les pregunto yo, ¿ustedes les parece que eso es un cuestionamiento de Dios? ¿Les parece que eso es un cuestionamiento hasta pecaminoso de la integridad y la rectitud de Dios? No me tienen que responder, porque yo creo que el texto es intencionalmente provocativo. O sea, el texto deja la pregunta para que nosotros pensemos. Entonces yo quiero, con el tiempo que tenemos, yo quiero darles mi interpretación para demostrar de que aquí yo no veo ni una sola mala actitud de parte de Abraham. A pesar de que Abraham no era un hombre perfecto. Yo no estoy poniendo a Abraham en un pedestal, pero yo no veo aquí que hubiese mala actitud de su parte. No veo aquí ni siquiera un rastro de irreverencia de su parte. De hecho, todo lo contrario, todo lo contrario. Y les voy a dar dos razones. Primero, aquí vemos, de parte de Abraham vemos que hay un conocimiento de Dios increíble. En estos dos primeros versículos que acabamos de leer, como él lo llama. Él llama a Dios el juez de toda la tierra. Ahora, en todos los países existe, o en la mayoría de países, existe algo que se llama la Suprema Corte de Justicia, ¿cierto?
La Suprema Corte de Justicia, cuando hay una pregunta, una confusión acerca de una ley, las cortes van subiendo su pregunta hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia. Cuando esa interpretación de la ley, cuando esa pregunta acerca de cómo interpretar la ley, cómo aplicarla, llega al Consejo Supremo de Justicia, lo que ocurre es que la decisión que ellos toman, todo el país, todas las cortes tienen que aceptarla. Todos tienen que aceptarla. ¿Por qué? Porque es la Corte Suprema de Justicia. No hay otra corte más alta. No hay otra instancia mayor que esa. Y de la misma manera es con Dios. Y eso es lo que Abraham, vemos que aquí él está reconociendo. Él dice que él es el juez de la tierra. Él no dice que él es el Dios de Israel. Él dice, es el Dios de la tierra. Es decir, quiere decir que todo hombre y toda mujer está sujeta a los juicios de Dios. Y no hay ningún lugar para protestarlas. Sean creyentes o sean no creyentes, todas las personas están sujetas al juicio del juez de la tierra. Pero no solo eso, sino que Abraham sabe que su juicio no solamente es supremo, como ya lo hemos visto, pero su juicio es justo, es correcto. En él no hay ni un rastro de corrupción. Entonces, la petición que Abraham está haciendo, no la está haciendo en ignorancia. ¿O les suena a ustedes que lo está haciendo de manera irrespetuosa? No suena, ¿verdad? Ahora, la pregunta sigue siendo bastante provocativa. Repito, ¿destruirás también al justo con el impío? Pero él hace esa pregunta teniendo un conocimiento correcto de este atributo de Dios. Ahora, la segunda razón por la cual creemos que esto no representa, la pregunta que él hace no es una osadía pecaminosa, es porque Abraham hace su oración en una increíble humildad. Y es una humildad que de verdad nos anima a imitarla. Es una humildad que nos demuestra la falta de humildad que nosotros tenemos. Al menos en mi caso. Fíjense lo que dice. Él se dirige en los siguientes versículos. Versículo 29 dice que Abraham reconoce que él es polvo y ceniza. Esto es una referencia a que él tiene un puesto. Dios es creador y él es una creación. Él no es el creador. Él está en una categoría inferior. Sí, está hecho en la imagen de Dios, por supuesto, pero él está en una categoría inferior con respecto a Dios. Él es polvo y ceniza. Dios no es polvo y ceniza. En los versículos 30 y 32, pueden echarle una ojeada a su Biblia, donde dice que Abraham reconoce que Jehová se podía haber enojado con él por la insistencia de sus oraciones. Que dice que no se enoje ahora mi Señor. Y lo repite. Y esto nos demuestra el temor y el temblor con el cual Abraham se presenta a Jehová. Entonces, estas dos razones que yo estoy presentando, número uno, es un conocimiento de la naturaleza de Dios. Y número uno es la respuesta correcta a ese conocimiento. ¿Y cuál es? Humildad. Entonces yo no creo que esta pregunta, ¿destruirás también al justo como el impío?, sea una pregunta ofensiva a Dios. Y fíjense que, yendo más allá, la familiaridad con la que Abraham se refiere a su Dios. Fíjense que cuando nosotros leemos el texto y dice primero, ok, si hay... Ok, y si hay 45, ok, y va bajando, parece una persona en un mercado en Latinoamérica regateando precios. He's haggling prices, almost. It feels like that way. Y eso para mí es una imagen de la familiaridad con la que
Abraham puede estar y dirigirse a Dios. Y yo les recuerdo que lo vimos la semana pasada, que esta familiaridad no viene de la nada. Esta familiaridad es porque Dios fue escogido por Dios, como ya les había dicho, para una tarea especial de ser el precursor del pueblo de Dios, y que mediante él las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Se acuerdan? Esto es el pacto abrahámico. Lo vimos en el Génesis capítulo 12, en los versículos 1 al 3. Al menos la primera versión del pacto abrahámico. Y también vimos que esta bendición que las familias de la tierra van a recibir, también incluye que iba a venir un hombre, la simiente de la mujer Eva, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, que Dios iba a enviar a través de Abraham, de esa familia especial de Dios, iba a mandar a un hombre que iba a redimir el pecado del mundo, que iba a redimir todo el daño que hizo Satanás en la tentación del jardín del Edén. Es decir, de maneras sencillas, decir que el pacto abrahámico promete que a través de Abraham iba a venir nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, estamos pensando acerca de por qué tiene derecho Abraham de ser tan osado, tener tanta familiaridad con Dios. Y esto tiene un punto, hermanos. Esto no es simplemente observar la fe de otro hombre, porque aquí hay aplicación para nosotros. En nosotros, porque nosotros estamos unidos en Cristo, nosotros tenemos acceso a Dios con la misma familiaridad. Porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe, como diría Pablo en Gálatas. Entonces, además de lo que hemos visto hasta el momento, también hay otra razón por la cual, una razón por la cual podemos apreciar a mayor profundidad la familiaridad que tiene Abraham con respecto a Jehová. Y es la siguiente, hermanos. Si ustedes se acuerdan cuando en Génesis capítulo 15, si quieren por favor, síganme allí con sus Biblias. En Génesis capítulo 15, versículo 6, allí vemos que Dios trató de una manera especial a Abraham. ¿De qué manera? Bueno, le prometió que en el versículo 5 dice que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y fíjense el resultado de esta promesa. Porque esta promesa hizo en Abraham algo increíble. Versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, lo que ustedes están viendo acá es la salvación de Abraham. Él fue contado como justo cuando él creyó la promesa de Jehová. Y como producto de esa justificación, Dios le otorga a Abraham un título extremadamente especial. Y por cuestión de tiempo, simplemente anoten, pero en Santiago capítulo 2, versículo 23, y en otros dos pasajes del Antiguo Testamento, pero anoten Santiago capítulo 2, versículo 23, hace referencia a este pasaje que acabo de leer, y dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y dice: y fue llamado amigo de Dios. Entonces, hermanos, esta sí es una oración que fue marcada de familiaridad. Pero no solo eso, sino que también tuvo mucha formalidad. Es decir, Abraham mostró adoración, pero a la misma vez mostró atrevimiento. O dicho de otra manera, su actitud fue de estar resuelto,
pero también reverente. Y fíjense que eso corrige mucho. A veces nuestras oraciones pueden ser muy ligeras. Y a veces decimos, bueno, pero es que yo soy hijo de Dios y yo puedo orar como yo quiera. Pero Abraham tiene un balance perfecto allí en sus oraciones, donde de nuevo hay allí familiaridad, pero también una cierta formalidad. No se enoje conmigo, mi Señor, ¿verdad? No se enoje de mí. Hay un respeto, hay una reverencia, aunque también hay una resolución. Es decir, él viene con la decisión de pedir algo. No viene sintiéndose mal por su petición, sino que viene abiertamente a hacer la petición. Hermano, y esa es la libertad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos acceso al trono de gracia. Y entonces yo creo que esto nos instruye a nosotros en cómo orar. Y después vamos a hablar más de esto. Pero por el momento, vemos que no fue Abraham, y a mí me parece que con el tiempo que tenemos quiero mostrarle este ejemplo porque es precioso. No es la única oportunidad en las Escrituras donde un creyente toma algo que Jehová haya dicho y le pide a Jehová algo citando lo que Jehová prometió en el pasado. Y con esa misma osadía, con ese mismo atrevimiento. Le voy a leer un solo ejemplo. Éxodo 32, aunque yo creo que hay al menos uno más. Pero ahorita simplemente les voy a pedir por favor para que los vean porque es precioso. Éxodo capítulo 32. Aquí esto fue cuando Israel se hizo un becerro de oro y lo adoró. Esto fue uno de los momentos uno de los episodios más lamentables de la historia de Israel. Éxodo capítulo 32. ¿Están allí conmigo, hermanos? Ok, empezando en el versículo 7. Dice lo siguiente, lo leo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Este es Jehová. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Si no sabes qué es dura cerviz, es de duro cuello, es decir, terco. Dice, versículo 10, presta mucha atención. Dice, ahora pues, este es Jehová hablando. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora, eso de yo haré de ti una nación grande es una referencia a ¿qué? ¿Perdón? El pacto de Abraham. Es la misma idea. O sea, de un descendiente de Abraham, de allí él lo haría una nación grande. Es la misma idea. Entonces, en el versículo 11, o sea, ya Jehová está trayendo a la memoria lo que él le prometió al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces en el versículo 11 dice, entonces Moisés oró. Esto es lo que quiero que veamos, hermanos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, y aquí viene la pregunta osada, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? ¿A qué se está refiriendo Moisés aquí? Moisés está diciendo, Jehová, tú hiciste la obra de sacarlos a ellos y vas a perder todo ese trabajo que hiciste. ¿Cómo vas a hacer eso, Jehová? Y no solo eso, sino que también está diciendo, ¿y qué van a pensar los egipcios? Vas a traer ignominia a tu nombre si haces eso. Vas a traer reproche a tu nombre. Vas a ensuciar tu gloria, tu reputación en estas tierras paganas. ¿Cómo vas a hacer eso, Jehová? Y luego dice,
vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahora, ¿eso suena osado, sí o no? Extremadamente osado. Pero fíjense lo que él está haciendo. Él está recordándole a Jehová cosas que él hizo, cosas que prometió. Sigamos viendo. Acuérdate, mira, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Lo acabamos de ver. Eso es Génesis 15. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué está haciendo allí Moisés? Le está diciendo, Jehová, no te olvides que tú a ellos les hiciste una promesa. No nada más a mí, sino a ellos tú les hiciste una promesa. Y fíjense el resultado. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Increíble, ¿eh? Entonces no es la primera oportunidad en las Escrituras donde un creyente de manera osada entra en la presencia de Dios a orar. Pero lo que hacen es, con mucha reverencia, le recuerdan a Dios, si se puede decir de esa manera, porque Dios no se le olvida nada, le recuerdan a Dios sus obras y sus promesas. Ahora, ahorita en un momento vamos a ahondar en este tema un poco más, pero por ahora simplemente resumamos que estas oraciones son hombres que están siendo osados con Dios, pero se están basando en la característica de Dios o en las promesas que Dios ha hecho. ¿Sí se entiende? Entonces, regresemos entonces a la pregunta clave del pasaje. ¿Cuál es? ¿Destruirás también al justo con el impío? Esa es la pregunta. Y estamos tratando de ahorita de entender todo esto para llegar a esa pregunta. Y la petición de Abraham es que él no destruya a los justos con los impíos. O sea, él entiende que los impíos merecen ser juzgados. Él no está cuestionando eso. Él lo que está cuestionando es que los justos sean destruidos con los impíos. Ahora, permíteme recordarte lo siguiente, que los justos son personas que estaban en el pacto con Dios. Lo acabamos de leer en Génesis 15:6, donde vimos y Abraham le creyó a Dios y Dios se lo tomó como justicia. Entonces eso fue lo que hizo que Abraham fuera justo. Entonces Abraham, una persona que es justa es una persona que está en pacto con Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y que está viviendo en obediencia a Dios. Por ejemplo, en el versículo 19, regresando a nuestro pasaje 18, el versículo 19, esto lo vimos la semana pasada, se los recuerdo, que dice, el versículo 19, habla Jehová del pacto de Abraham, donde dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, él lo que está diciendo allí es que las personas que están en pacto con Dios van a obedecer las estipulaciones del pacto, ¿se entiende? Entonces, esas personas la Escritura los llama los rectos. Ahora, los impíos son los que no les importa el pacto con Dios. Son los que no les importa para nada obedecer la palabra. Entonces, eso es el contraste que está haciendo aquí Abraham. Entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que Abraham está dando por sentado que los impíos merecen el juicio. Recordemos que la evidencia en la Escritura de que Sodoma era impía de sobremanera es clara. Piénsalo de esta manera, como si fueras a una corte judicial, la evidencia es abrumante. O sea, son pilas y pilas de papeles mostrando que el acusado es culpable. Y simplemente mencionando lo que vimos la semana pasada, acerca de por qué la culpabilidad de Sodoma y Gomorra. Y hay una razón por la cual traigo esto
una carga en mi corazón que yo necesito que lo hablemos hoy. Dice, la primera razón por la cual es la perversión sexual de los hombres de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, 4 al 7, lo pueden ver en el siguiente pasaje. Dice, pero antes de que se acostasen, refiriéndose a los ángeles de Jehová, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, toda la ciudad. No había ni una excepción. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. Y dice la Reina Valera, para que los conozcamos. Pero si usted ve y hace un poquito de investigación, no le toma mucho tiempo darse cuenta que, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, la nota al pie, dice que esto significa, ¿dónde están los varones que vinieron a ti a esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales. Y dice el versículo 6 que entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O Judas capítulo 7 dice, Judas capítulo 7, lo vimos hace poco con el hermano Roberto, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas versículo 7. Ahora, no era solamente perversión sexual lo que había en Sodoma. La semana pasada vimos que el profeta Ezequiel detalla lo que estaba sucediendo en Sodoma en ese tiempo. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50, donde dice él, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, la conclusión es que en Sodoma y Gomorra lo que había estaba completamente infectada con perversión sexual, con orgullo, con opresión a los pobres y a los necesitados, y soberbias y las cosas abominables, según dice el texto. Entonces, hermanos, aquí nosotros necesitamos hacer un paréntesis. Nosotros necesitamos hacer aquí un paréntesis. En nuestro tiempo hay mucha confusión y mucha mala doctrina acerca de la sexualidad. Todos los días están saliendo videos en YouTube donde un pastor sale y dice que hay cristianos gay o que son pastores gays. Eso es constante. Hay un esfuerzo. Ahorita estoy leyendo un libro de una mujer que se llama Megan Basham, y ahí ella está explicando que hay un esfuerzo muy serio y con muchos fondos monetarios para infiltrar las iglesias con doctrinas aberrantes acerca de la sexualidad. O sea, están buscando enfermar a los pastores para que los pastores entonces les pasen los currículos de escuela dominical a los maestros de escuela dominical con estas enseñanzas que vamos a ver en un momento. Una de las cosas que ellos enseñan es la siguiente, es que la Biblia susurra con respecto a la homosexualidad, que no es un tema que está claro. Es más, uno de los autores dice que es difícil saber cuál es la voluntad de Dios acerca de la sexualidad. Y esto está entrando en las iglesias. Esto está entrando en las iglesias. Hermano, y la carga que yo tengo, hermanos, es la siguiente, es que Dios no quiera que sea ninguno de nosotros, pero tarde o temprano va a haber entre nosotros a alguien que se le acerque un hijo, un nieto, un sobrino, que le diga, mira, yo soy gay.
O mira, sabes que yo estoy en el cuerpo incorrecto. Yo no soy hombre, yo soy mujer. Estas cosas están pasando. Y van a pasar más. Nuestra sociedad se está pareciendo más y más a la sociedad de Sodoma y Gomorra. Más y más a la sociedad de Corinto. Y en este tiempo de la historia, la iglesia tiene que estar clara en la enseñanza bíblica acerca de la homosexualidad. No puede haber un fundamento suave, donde de repente viene un maestro falso y te dice algo y tú dices, ah, sí, es verdad, pero pobrecito, es que yo lo amo mucho, entonces yo lo voy a tolerar. Yo estoy 100% al tanto de que estas situaciones son difíciles. Y si alguno nos toca, nosotros tendríamos que clamarle al Señor para que nos dé sabiduría y gracia para saber cómo tratarla. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer y es no tener claridad en cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? Estos falsos maestros leen la narrativa de Génesis 18 y 19, leen otros pasajes como los voy a leer en un momento y básicamente los ignoran. Buscan razones muy intelectuales para básicamente ignorar estos pasajes e ignorar lo que quiere decir. Ignoran pasajes como 1 de Timoteo 1, 9 al 12, donde dice, conociendo esto, este es Pablo hablando, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Ves cómo aquí Pablo hace claramente que una persona, y no solamente estamos hablando de homosexualidad, pero en particular porque estamos hablando de esto, una persona que está en ese estilo de vida está en contra del glorioso evangelio del Dios bendito? No es compatible. Y estos falsos maestros invitan a estas personas a aceptar su estilo de vida y a supuestamente hasta les dicen que ellos son más fieles que los otros cristianos porque ellos son capaces de aguantar aflicción y persecución por su estilo de vida. ¡Wow! O como vimos las semanas pasadas, Pablo es muy claro en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y de nuevo, hermanos, como le decía, para terminar este paréntesis, esto es un asunto que es inevitable que nosotros vamos a estar cerca de una situación así. Cuando alguien sale del closet y nos dice, hey, esto es lo que yo estoy haciendo. Y yo quiero que tú lo apoyes. Y de nuevo, esto va a requerir mucha sabiduría, va a requerir mucha compasión y va a requerir mucha gracia para saber cómo actuar de una manera correcta, que mantenga, que respete nuestras convicciones, pero que también muestre amor y paciencia. Pero las convicciones tienen que estar claras. Así que, hermanos, si usted está en una situación así, busque ayuda. Si necesita más instrucción, ahí en nuestro podcast hay varios sermones que se han predicado acerca de este tema. Por favor, edúquese, busque información porque es importante. Así que, cerrando este paréntesis, regresemos a
considerar entonces la respuesta de Dios a la petición de Abraham. También, hermanos, vamos a ver entonces la respuesta. Dice entonces, volviendo a Génesis capítulo 18. Dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y lo dice así varias veces hasta que llega a 10 personas. A 10 personas, que si hay 10 justos, entonces él no destruiría a Sodoma y Gomorra. Ahora, hablemos lo siguiente. Pregunto yo, ¿necesita Dios que le recuerden de su carácter para él poder tomar decisiones? Bueno, al parecer lo que Abraham entendió claramente fue que Jehová iba a destruir a Sodoma. Versículos 23 y 24, los véalo. Ese verbo que se traduce allí como destruir se puede traducir como barrer. Es como un huracán que destruye todo a su paso. Entonces, Dios necesitaba que Abraham le recordara que él era justo y que quizás allí habían unos creyentes genuinos y de que sería una injusticia que ellos murieran con los impíos. Entonces me pregunto yo, recuerden el ejemplo de Moisés. Jehová necesitó que Moisés le recordara de su promesa para no destruir por completo a Israel después que adoraron a el becerro de oro, como lo hizo en los tiempos de Noé con el diluvio. ¿Será que Dios necesita de nuestras oraciones para determinar cuál va a ser su plan de acción? Dicho de otra manera, ¿será que Dios necesita de nuestras oraciones para determinar su voluntad? Porque ustedes están en vereda, todos dicen que no. Pero hay muchas iglesias que dicen que sí. Y lo que muchas iglesias pierden es que Dios es soberano. Como dice en Isaías 46, 9, 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio, escucha, que anuncio lo porvenir desde el principio, lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo haré venir, lo he pensado, también lo haré. ¿Le parece a usted que la Escritura presenta a un Dios que necesita nuestra opinión? Pero sin embargo, Dios nos manda a orar. Y nosotros estamos viendo ejemplos en donde claramente Dios no anunció sus planes hasta que no escuchó la oración. ¿Y entonces? Hermanos, este es un tema completo para otro día. Pero el entendimiento es que Dios utiliza las oraciones de los creyentes para lograr su voluntad. Es como que Dios utiliza, Él está haciendo una estatua. Imagínate una estatua y Él está con un cincel, dándole la piedra y dándole la forma a esa estatua. Y nuestras oraciones son como los cinceles. Y pedimos y pedimos y pedimos y Él le va dando forma a su voluntad, a lo que Él va a hacer. Claro, el cincel es el de Él. Las oraciones, Él las ha designado como lo acabamos de ver. Pero hay algo que Dios hace en nosotros para hacernos útiles, para hacernos participar en su voluntad. ¿Sí se entiende? Si tienen más preguntas acerca de eso, hay un muy buen libro que le recomiendo. Lo traje, el que lo quiera ver. Es de Donald A. Carson. Lo vimos aquí en Firmemente Plantados. Capítulo 13, si mal no recuerdo. Ese libro se llama Un llamamiento a la renovación espiritual. Y habla en lujo de detalles lo que yo acabo de decir en solamente un breve momento. Pero fíjense que la respuesta de Dios fue positiva. Su justicia lo llevó a prometer que si había 10 justos no destruiría a la ciudad. Sin embargo, Dios terminó destruyendo las ciudades porque no había ni siquiera 10 justos. Y fíjense, piensen en esto, hermanos.
Si hubiesen habido 10 personas, la ciudad entera se hubiese salvado. Pero no había ni siquiera 10. Solamente era Lot el que era justo. Si usted lee el relato, es interesantísimo. Si usted lee el relato en el capítulo 19 de todo lo que Lot hizo, y usted lee el relato del capítulo 18 de lo que Abraham hizo cuando los ángeles del Señor lo visitaron a él. Es decir, en el capítulo 18 los ángeles de Jehová visitaron a Abraham. Y en el 19 los ángeles de Jehová visitaron a Lot. Y hay una comparación directa de cómo, de qué fue lo que hizo Lot y qué fue lo que hizo Abraham. Y a pesar de que la Escritura nos muestra que Lot era definitivamente un creyente, como lo vamos a ver en un momento, que su fe su obediencia era deficiente. Su obediencia era deficiente. Y eso quizás explica, y esto nos advierte a nosotros, quizás explica por qué él teniendo una familia allí en Sodoma y Gomorra, nos explica por qué ni siquiera hubo 10 personas allí. O sea, su testimonio no fue un testimonio convincente, porque él no pudo influenciar a la sociedad en Sodoma y Gomorra. O sea, sus vecinos no pudieron conocer del Dios verdadero, porque su testimonio no era contundente, era un hombre desobediente, a pesar de que era creyente. Y eso nos advierte a nosotros, ¿no es así? Fíjense lo que dice 2 de Pedro 2, 6 y 7. 2 de Pedro 2, 6 y 7. Aquí es que sabemos claramente, sin rastro de dudas, que Lot era un hombre justo. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora, hermanos, una pregunta que yo les hago. ¿Por qué Abraham se preocupó por interceder por Sodoma? O sea, no sabemos ni siquiera conocía a la gente en Sodoma y Gomorra. Bueno, la respuesta más obvia es, bueno, ahí estaba su sobrino. Ahí estaba su sobrino, estaba su familia y obviamente. Pero el texto no dice eso. Es muy posible que Abraham, también siendo un hombre humilde, siendo un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que tenía compasión por los pecadores. Después de todo, él había sido prometido por Dios de que él traería bendición a las naciones. Él traería bendición a todas las familias del mundo. Entonces, él hizo lo único que estaba en sus manos por hacer por los impíos de Sodoma y Gomorra, y fue interceder. Interceder ante el Dios justo. Ahora, eso es lo que vemos de Abraham. Veamos lo que vemos de Dios en esta parte que estamos viendo ahorita. Y aquí voy a aprovechar una cita del hermano Warren Wiersbe, del pastor Warren Wiersbe, donde dice: nuestro Señor no solo fue longánime, es decir, paciente, sino que estuvo dispuesto a escuchar la intercesión de Abraham y considerar perdonar a Sodoma por 10 justos. Fíjense, es paciencia en nada más estar dispuesto a considerar. Entonces dice: cuando llegó el momento de quemar las ciudades, él envió a sus ángeles a rescatar a Lot y a su familia. Dice, aunque no pudo encontrar a los 10 justos. Ahí sí se ve la misericordia. Porque él dijo, si consigo 10, no hago nada. No había 10, entonces era barrer como un huracán. Pero no lo hizo. Sacó a Lot. Estaba dispuesto a sacar a la mujer. ¿Y qué le pasó a la mujer? Volteó. Volteó porque amaba el pecado. Entonces dice, pero abundó el pecado, dice el hermano Wiersbe, y por donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces él hace la pregunta, ¿merecía Lot ser liberado? Es buena pregunta. ¿Merecía? No, ya lo hemos visto.
Él no merecía eso. Y él responde, por supuesto que no, pero la pregunta que él hace, y es para nosotros, es, ¿pero alguno de nosotros merece ser salvado de la ira venidera? Y la respuesta que él dice es, por supuesto que no. Entonces, hermano, para terminar, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa pregunta de decir, destruirás también al justo con el impío? ¿Por qué era importante esa pregunta para la audiencia original de Moisés cuando él escribió estas palabras? Bueno, acuérdense que el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida. Esta tierra estaba llena de tribus paganas, de tribus que adoraban a dioses ajenos, tenían prácticas horribles, despicable, abominables. Ahora, el llamado era que ellos no se debían mezclar con ninguna de estas tribus. Entonces, para estos creyentes de la primera generación que escuchó esto era una invitación a evitar la desobediencia y la idolatría de los cananeos. Y era una invitación a practicar la justicia, ya que un pueblo obediente tiene influencia en el mundo en donde vive. Y es una influencia para santificar, una influencia para preservar, una influencia para bendecir. Y eso no es solamente en la sociedad, mis hermanos, eso es en nuestras familias. Eso es en nuestras familias. Cada decisión que nosotros tomamos para actuar de manera piadosa tiene consecuencias eternas. No solo en nosotros, sino en los que están a nuestro alrededor. Y lo opuesto también es, cuando nosotros decidimos desobedecer, allí también hay consecuencias. Esa desobediencia brinca de generación en generación. De la misma manera que la obediencia y la reverencia a Dios brinca de generación a generación. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, sed la sal de la tierra? A eso se refería. Abraham le dijo, yo voy a hacer que tú seas bendición a todas las naciones de la tierra. Esa es la misma, Jesús lo que está diciendo es, hagan la tarea para la cual fueron escogidos, sean la luz de la tierra. Así que, hermanos, ocupémonos de la piedad. Vivamos en pureza delante del Señor, porque es que esa es la necesidad más grande que hay hoy, en aquel tiempo y en el futuro. Vivir en pureza delante de Dios es la gran necesidad más grande. Y obviamente eso nada más se puede lograr por la gracia de Dios. Pero, mi hermano, eso es lo que necesita la iglesia. Nuestros corazones duelen porque en la iglesia hay inmoralidad. Pero el Señor nos enseña y nos manda a que nosotros enseñemos a la siguiente generación a hacer esto. A pesar de que estamos en una sociedad de corrupción, a pesar de que vivimos en una Sodoma y Gomorra, a pesar de que vivimos en un Corinto. Jesús dijo ahí mismo, en ese mismo pasaje de Mateo 5, Él llama a que nosotros seamos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Por qué? Porque vosotros sois la luz del mundo. Ahora, este pasaje también, y aquí sí cumplo la promesa, esto para terminar, este pasaje también nos enseña un ejemplo digno de imitar, hermanos. Y yo les encomiendo esto, que lo mediten. Porque la oración de Abraham nos revela que él conocía a Dios. Y hermanos, ese conocimiento de Dios, lo que nosotros aquí le llamamos teología, ese conocimiento de Dios lo movía a él a una oración que era reverente, una oración que era insistente, y era una oración que era ferviente. Y yo no sé tú, hermano, pero a mí eso me redarguye. Porque muchas veces mis oraciones son... Pero si yo tengo conocimiento, si yo he recibido de la gracia de Dios, de poder entender la Escritura, con mis limitaciones, pero he conocido a Dios, he conocido a Cristo, he sido recipiente de la gracia del Evangelio, entonces mis oraciones deben ser más como Abraham y menos como las mías.
También su oración nos demuestra que ese conocimiento de Dios lo llevó a él a ser humilde. Y ahí es donde también nos redarguye a nosotros. Mientras más nosotros conocemos, como yo le digo a mi hijo, mientras más respuestas de la escuela dominical te sepas, más responsabilidad tienes de ser sabio, no solamente inteligente, pero sabio. Y hay una diferencia. Y la diferencia es que si no hay humildad, no hay sabiduría. Y Abraham mostró sabiduría en su humildad, como él trató con Dios. Entonces, su oración y esa humildad, ese amor, esa compasión que él mostró, nos demuestra algo. Y es lo siguiente. Nos recuerda que nosotros necesitamos ver a los inconversos con compasión. ¿Por qué? Por el destino al que ellos van. Porque el Dios justo los va a juzgar. De la misma manera que la gente que estaba en Sodoma y Gomorra, ellos se despertaron, sonó la alarma del teléfono, no mentira, hace 5,000 años no había teléfono. Pero cuando se despertaron, ellos pensaron, este día va a ser lindo. Sin saber que en unas horas les iba a caer una lluvia de azufre y fuego y iban a morir instantáneamente. Entonces, sean estos inconversos, sean nuestros enemigos, sean que trabajen con nosotros, sean nuestros vecinos, sean nuestros hijos, o inclusive sean los líderes del gobierno, nosotros nos debemos orar por ellos, como dice Pablo en 1 de Timoteo. Yo creo, hermanos, que a veces nosotros vemos a los inconversos y en vez de orar por ellos, nosotros los vemos como el fariseo de la parábola de la parábola del publicano y del fariseo. Y en vez de orar por ellos o de evangelizarlos, nosotros decimos, gracias Dios que yo no soy como uno de estos pecadores. Quizá no lo digamos con palabras, pero nuestra falta de acción muestre que esta es nuestra actitud. A lo que yo digo, que Dios nos perdone y que Dios nos haga más fieles y compasivos como nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos. Padre, queremos venir ante ti como tú te mereces, con reverencia, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces nuestras oraciones carecen de fervor, carecen de humildad, carecen de conocimiento de tu voluntad y de quién tú eres. Nosotros queremos disfrutar de la familiaridad que tenemos contigo, porque hemos sido unidos a Cristo, pero también queremos tener reverencia. Queremos tener ese fervor por interceder por las personas que están alrededor de nosotros, de ser la sal del mundo, de ser esa ciudad sobre el monte, para que muchas personas puedan venir en el día de la visitación y glorificarte a ti, Señor, por lo que tú has hecho. Señor, yo te pido que nos ayudes a vivir en conciencia de que tú eres un Dios justo, también eres un Dios compasivo, un Dios longánime y paciente. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra respuesta a ti, en nuestros corazones, Señor, y de que podamos vivir y crecer en piedad y que podamos pasar a la siguiente generación una devoción por ti, una devoción por el Evangelio del Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Buenas noches.